Ya. Listos, listas, voy. Clase 9. El orden liberal y su salitre le puse al título. La segunda mitad del siglo XIX. Nos vamos a detallar en el parlamentarismo. Lo voy a dejar para la clase que viene, pero esta clase no todavía. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el orden liberal en principio. O sea, nos vamos a saltar, nos vamos a especificar cómo entre las diferencias entre eh, la república liberal y el parlamentarismo. Me voy a pasear por toda esa época. Me voy a pasear por desde 1861 hasta 1925. Me voy a pasear sin especificar las cosas del parlamentarismo. Sino que vamos a ver cómo las cosas liberales que pasaron. Y el salitre. Y la cuestión social. Pero no vamos a ver tanta cosa política. Por lo menos, sobre todo el parlamentarismo. Entonces, criterios del día de hoy. Primero, características del orden político liberal durante la segunda mitad del siglo XIX en Chile. Y el segundo criterio, características de las principales transformaciones motivadas por el auge salitrero en Chile a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y también vamos a introducir un poco el tema de la cuestión social, que ese es el otro criterio, que es como transformaciones de la sociedad de Chile a fines del XIX y a principios del XX. Pero va a ser introductorio como para la otra clase. Entonces, recordemos, si acá ustedes toman el protagonismo, la primera pregunta para ustedes. ¿Quiénes están al poder durante 1831 y 1861? No me digan, no quiero ser los presidentes, no que estén así. ¿Qué facción política? ¿Qué grupo político? Pregunta para ustedes. ¿Quiénes están al poder durante 1831 y 1861? ¿Cómo se le llama ese periodo? También es como una pista. Conservadores, bien Google, está bien. Están los conservadores, básicamente están manejando el país, se podría decir. Es el orden conservador. Y no, sí está bien, con confianza. Y este orden conservador llega a su fin en 1861. La corriente liberal poco a poco se está fortaleciendo hasta que llegan al poder en la fecha que acabo de decir, en 1861. Aparecen dos conflictos que llevan a la caída del orden conservador. Primero, la cuestión del sacristán. Y segundo, como por chorreo se podría decir, se dividen los conservadores. Entonces, la cuestión del sacristán. Les voy a contar el cuento de la cuestión del sacristán. Esto pasa en 1856. Ojo, que también en esta década hay guerras civiles. Los liberales, hay revoluciones liberales. Revoluciones modo bélicas. Pero al final, como que estos son como los motivos del por qué el orden liberal gana en las elecciones de 1860 y termina el poder en 1861. Entonces, el cuento de la cuestión del sacristán. El arzobispo, que es este caballero que está acá, este caballero que no se ve muy agradable sinceramente, Rafael Valentín Valdivieso expulsa a la catedral de Santiago a un sacristán. Los sacristanes son los que preparan, como si no me equivoco, son los que preparan como la misa, los que ayudan allá en las cosas, bla bla bla. ¿Por qué lo expulsa? Porque se había dicho que se había robado algo, que no me acuerdo qué era, pero se robó algo, entonces lo expulsa. El caso lo llevan a los tribunales de justicia por canónigos, canónigos, ojo, que defendieron la decisión de mantener al cargo al sacristán. Eh, Estos canónigos son sacerdotes, es como un grupo de sacerdotes, como que las catedrales no tienen un solo sacerdote como las iglesias normales, entonces son varios. Ya, y hay dos que defienden al sacristán y dicen, no, el sacristán se tiene que quedar, la cuestión no fue así, bla, bla. En este tiempo también recién había salido el Código Civil. O sea, recién estaban los tribunales civiles funcionando. Entonces lo llevan al tribunal y el tribunal dice,
está bien. Falla a favor del sacristán y que se quedara. Ahí el arzobispo se enoja. El arzobispo se niega, ya que dice que la justicia civil no puede tener competencia, no se puede meter en asuntos de la iglesia. Por lo tanto, recurre al presidente Manuel Montt, que es el presidente que tenemos acá, con toda la confianza del mundo, pensando que le iba a dar el apoyo, porque bueno, Manuel Montt conservador, pero lamentablemente le salió mal. Le sale mal la jugada, ya que Montt valida el fallo de la justicia y se desata descontento entre los sectores sectores ligados a la Iglesia Católica. Creían que Montt lo iba a apoyar, no lo apoyó porque el mismo gobierno de Montt se produce todo este tema del Código Civil y los tribunales civiles. Entonces habría sido muy raro para Montt, como que esto se hizo en mi gobierno, pero yo mismo lo estoy como delegitimando al tiro. Entonces, está a favor del fallo de los tribunales de justicia. Y ahí se enojan todos, incluyendo el arzobispo. Entonces, ¿qué a la cagada? Los conservadores se dividen. En 1857 se dividen en dos. Se dividen en dos partidos. Uno el Partido Conservador o Ultramontano, es lo mismo, que son los quienes defienden a la iglesia. O sea, quienes defienden a la iglesia y quienes quieren que la iglesia sea independiente del Estado. O sea, que la iglesia puede tomar decisiones y no sea afectada por el Estado. Los otros, el arzobispo echó al sacristán. El arzobispo lo expulsa. Y se supone que el arzobispo expulsa al sacristán sin ninguna prueba fehaciente, se podría decir. Como que lo expulsa nomás diciendo, no, tuviste que haber sido tú. No, si tú fuiste. Ya, y ese caso lo llevan a los tribunales de justicia. Y los tribunales fallan a favor del sacristán. Dicen, no, tienen que volverlo a... Tiene que volver a su cargo el sacristán. Debe mantener su cargo. Y bueno, el arzobispo no hizo nada. No podía hacer nada más que enojarse. O sea, al final, después de eso, se enojó nomás. No sé qué habrá pasado después. Como más después, además de enojarse. No pasó nada así muy grave, modo bélico y una cuestión así. Pero sí produce esta división. Que los conservadores, el Partido Conservador Ultramontano, que son quienes defienden a la iglesia y al mismo tiempo defienden esta posición del arzobispo. Bueno, o sea, los conservadores como full iglesia se podría decir. Y después el segundo, el Partido Nacional o Montbarista. Que bueno, Montbarista tiene sentido que son quienes apoyan la decisión que tomó Montt. La decisión de apoyar los tribunales de justicia. La posición de que la justicia civil sí pudiera decir algo sobre la iglesia. Y acá, después de eso, se separan, se dividen. Y después de eso sucede una hueá rarísima. Porque en 1860 los conservadores y liberales forman la fusión liberal conservadora, logrando el triunfo de José Joaquín Pérez. Y después sale Joaquín Pérez, queda lo mismo, pero forma una coalición. O sea, como queda lo mismo el nombre del presidente. Pero el tema es que forma una coalición. Se quiebra la coalición después de que sale el presidente. Y hay que esperar hasta 1871 para tener un presidente 100% liberal. 100% así como de los liberales. Porque este fue medio acuerdo entre los dos partidos al final. ¿Se entiende? No se entiende. O me enredé mucho. O vuelvo de nuevo atrás. Díganme. Díganme si vuelvo atrás o no. Coméntenme, ¿se entiende? ¿Entendieron la parte de la cuestión de sacristán? ¿Se entiende que los conservadores se dividen en dos? Es que igual se entiende, o sea que dime.
¿Dónde está la duda? Se resuelve. ¿Pero podría repetirlo? ¿Todo? ¿La parte de la cuestión y la parte de que se dividen? Como modo... Ya, modo resumido entonces. Volvemos. Tenemos la cuestión de Uzbekistán. Ya, Matra. Los conservadores se van... caen. El orden conservador cae por dos cosas. La cuestión de Uzbekistán y que eso deriva a que se dividan los conservadores. La cuestión de Uzbekistán tenemos primero. Entonces, ¿qué es la cuestión de Uzbekistán? El arzobispo echa a alguien sin... Muchas gracias por la suscripción, si no me equivoco. No. No, por seguirme. Gracias. La fusión es entre los monbaristas o los ultramontanos. No, los ultramontanos. Pero ahí voy a detallar. Volvamos a repetir de nuevo. La cuestión es que están. Arzobispo, don Rafael Valentín Valdivieso expulsa al sacristán. No lo hace sin ninguna prueba. O sea, como que lo hace así como diciendo, no, él fue. El caso llega a los tribunales de justicia. El tribunal de justicia dice, hey, hay que mantener en el cargo al sacristán. El arzobispo se niega, ya que dice que la justicia civil, los tribunales de justicia no pueden intervenir en temas de la iglesia, en cosas que son competencias de la iglesia. Y el arzobispo dice, no, voy a hablar con mi compañero Manuel Montt, el presidente, y para que haga algo. Y le sale mal la jugada porque Manuel Montt apoya a los tribunales de justicia. Dice que el fallo que hizo los tribunales de justicia tiene que ser acatado. Eso provoca que los conservadores se enojen. Que una parte de los conservadores se enoje. Que son los conservadores que están más ligados a la iglesia. Formando el Partido Conservador o Ultramontano. Que ese es el partido que defiende a la iglesia que sea independiente del Estado. Que no se pueda meter el Estado en las cosas de la iglesia. Y por lo tanto, como se separan, también queda otro partido que es el Partido Nacional o Monbarista. Que es el partido que apoya la decisión que tomó Montt de apoyar los tribunales civiles. Y ahí vamos a la fusión liberal conservadora. La fusión, que ahí justo estaba la pregunta, la fusión liberal conservadora es entre los ultramontanos. Porque es un método de presión para el presidente. O sea, se fusionan los dos para presionar a Montt. Es una estrategia política media rara, sinceramente. Pero eso. Es entre el partido conservador o ultramontano y los liberales. Y eso. Pasa el presidente José Joaquín Pérez, pero hay que esperar hasta 1871 para tener un presidente 100% liberal, en verdad. Así que ya es es de orden liberal. Que ya es liberal, podemos decir, que sacaba el predominio conservador en 1871. Así, 100% fuera. Seguimos. ¿Cuáles fueron las reformas liberales? Llegaron los liberales al poder después de eso. Pasaron todo este tema de la cuestión de Uzbekistán, pasó todo este tema de que se vieron los conservadores, pasó todo este tema de que llegó José Joaquín Pérez, el modo fusión liberal conservadora. Ya, llegan los liberales. ¿Cuáles son las reformas que traen los liberales? Voy a checarme acá, esperen un poquito para que se vea. Parto acá a la izquierda. Primero, disminuyen el poder del Ejecutivo. Los presidentes conservadores lograron mantenerse durante mucho tiempo en el poder. Estuvieron 30 años en el poder. Y eso es debido a las facultades que le entregaba la Constitución. Por ejemplo, tenían reelección inmediata. O sea, podían estar 5 años en el cargo, reelección inmediata, 5 años más. Entonces, ¿qué hacen los liberales? Que se prohíbe la reelección inmediata en 1871. Y también prohíben la incompatibilidad parlamentaria, que impide que los empleados del presidente puedan obtener un cargo parlamentario. De esa manera, disminuyen el poder del Ejecutivo. Y lo otro, disminuyen el poder del Ejecutivo, y por otro lado, aumentan o amplían el poder del Legislativo. Ejecutivo presidente, Legislativo Congreso. Primero, la inexistencia de la clausura del debate.
Los proyectos de ley solo se aprueban cuando se considera resuelta la discusión. Por tanto, muchas discusiones se vuelven infinitas, no terminan. Y esto se ve con mucha fuerza, sobre todo en la parte cuando entra el parlamentarismo. Los proyectos se dilatan, se dilatan, se dilatan, se dilatan, se dilatan. Son discutidos por tiempo indefinido porque nadie los obliga a que se apuren tampoco. No hay un tiempo límite. Y también sirve como método para presionar al presidente. Pero eso está relacionado con el punto 3. Pero vamos con el 2 primero. Segundo, el Congreso puede hacer una interpelación ministerial. El Congreso tiene la función de fiscalizar al Ejecutivo, al presidente, a sus ministros. Y especialmente a los ministros, quienes deben rendir cuentas al Congreso. Al rendir cuentas, muchas veces genera la renuncia de los ministros, provocando una constante rotativa ministerial. ¿Qué es decir con rotativa ministerial? Que ministros llegan, ministros salen, ministros llegan, ministros salen, cambio de gabinete, bla, 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 bla. Y así, muy fuerte. Y tercero, el Congreso también puede retrasar las leyes periódicas. ¿Cómo? Como no existe una clausura del debate, se pueden demorar cuanto quieran en aprobar estas leyes periódicas, que son las leyes que otorgan el presupuesto del gasto público, las contribuciones y el financiamiento de las Fuerzas Armadas. O sea, algo importante. Básicamente el Ejecutivo no puede funcionar si no está eso. Antes no podían fiscalizar al Ejecutivo tan fuerte. De hecho, hay un cambio, porque se genera un cambio en la Constitución. No me acuerdo en qué año, en la década del 80. Lo que pasa es que la Constitución de 1833 sí sale que los ministros, cada vez que como que se abre una sesión, si no me equivoco, en el Congreso, tienen que rendir cuentas, como si el Congreso lo pide. Pero claro, se hizo como una interpretación de ese artículo y lo fueron ocupando poco a poco para hacer esta interpelación, para hacer esta rendición de cuentas con el Congreso. Después en 1880 ya como que sea como una cuestión así ya que se le da mucho poder más legislativo. Pero si antes no podían fiscalizar tan fuerte al Ejecutivo, se podría decir. Bueno, y eso. El retraso de las leyes periódicas, que eso es súper importante. Retraso de las leyes periódicas cuanto quieran como estirar el chicle, se podría decir. Modo de presionar al Ejecutivo para que haga algo que el Poder Legislativo o el Congreso quiera. Por ejemplo, acá les tengo un modo ejemplo. Pero acá estamos viendo con el tema de las rotativas ministeriales. Acá tenemos todos los presidentes que pasaron más o menos el orden liberal. Acá tenemos hasta Balmaceda, modo orden liberal, y acá empezamos de aquí bajito el parlamentarismo. Y acá, bueno, los años que estuvieron. Números de gabinetes ministeriales. 6, 5, 6, 5, 13, 9, 11, 15, 10, 13, 13, 18. Y por ejemplo, para que vean cuántos ministros pueden pasar, vamos a tomar a Germán Riesco, que debe ser el presidente más guapo que ha tenido el Estado chileno. Tuvo 73 ministros. 73 ministros pasaron por los cargos ministeriales y eran 6 ministerios. O sea, eran pocos ministerios. No son 24, ahora tenemos 24 ministerios. Ahora, ahí en ese tiempo eran 6. Y hubieron 73 ministros. Mucho. Por eso ahí como que se puede evidenciar cómo cambian los ministros a cada rato. A cada rato. Ya, ¿se entiende esta parte? Porque después vamos a pasar a cómo se separa Estado e Iglesia. Cómo se va separando poco a poco. ¿Se entiende? Sí, no, más o menos. Puede ser, puede que no, puede que sí. Confusión. Diga confusión. ¿Cuál es la confusión?
No, la parlamentaria es segunda, mira. De 1831 a 1861 está el orden conservador. De 1861 a 1891 está el orden liberal. Y del 91 a 1925 es esta época parlamentaria. Entonces, primero lo presidencial. Hasta José Manuel Balmaceda llega lo presidencial, se podría decir. Pero claro, dentro de eso se divide entre orden liberal, o sea, orden conservador primero y orden liberal. Y después entra el parlamentarismo. Los años 1831, ¿verdad? Sí. 1831 a 1861, conservadores. No me estoy equivocando en las fechas, ¿verdad? Puede ser, porque con las fechas de repente soy medio estúpido. ¡Ja! Sí, si no me equivoco, sí. Son 30 años. 1831 a 1861, orden conservador. Los conservadores están en el poder. Después hasta 1891, con José Manuel Balmaceda, es el orden liberal. Es la República Liberal. Y después, con Jorge Montt, hasta Arturo Alessandri, o sea, de 1891 hasta 1925, es la época parlamentaria. O el parlamentarismo. Parlamentarismo a la chilena. Tiene varios nombres, pero es como esa época parlamentaria. ¿Correcto? Anotado. Desconfundido. Logrado. Después del parlamentarismo, desechamos el parlamentarismo. Después nos volvemos presidenciales de nuevo. Y ahí pasan distintos gobiernos. Como que ya no hay como un orden así como muy establecido. Los periodos son mucho más chiquititos. No es como tan fácil como dividirlo como el siglo XIX. Pero hay. Son muchos. Pero no te confundas en eso todavía. Todavía no entramos al siglo XX. O sea, todavía estamos en el siglo... Bueno, nos estamos paseando entre siglo XIX y siglo XX. Pero no estamos especificando todavía... A ver, espérense. Bien, ¿sabemos qué podemos hacer? Sí. Efectivamente, lo que estás diciendo tú. No tengo una idea. Yo planeo hacerle una línea de tiempo cuando terminemos siglo XIX. O sea, como en 2 clases más. Para que se puedan ubicar cronológicamente. Que en la prueba no van a tener esas preguntas. Pero... Mira, acá tengo una línea de tiempo, parece que está buena. Está buena esta. Ver imagen. Ver videos. Ya, así es. Independencia de Chile. Ya, acá 1831-1861, lo que estábamos hablando. La República Conservadora. Después, 1861 a 1891, la República Liberal. Después de la República Liberal, en 1891, la parlamentaria. Después, en 1925, vuelve la presidencial. Y bueno, después tenemos dictadura militar y después transición a la democracia. Después que ahora estamos en modo presidencial de nuevo. Lo que pasa es que cambian al presidencialismo porque el parlamentarismo funcionó pésimo. No funcionaba. Por lo mismo que estamos diciendo... espérate, lo voy a agrandar porque si no me voy a perder.
por lo mismo que estamos diciendo acá, como que al final, como que no gobernaban nada. Y esto explota, el parlamentarismo explota por el hecho de que socialmente y todos los problemas sociales que habían, se podría decir, no estaban teniendo una solución. No había una solución para esos problemas sociales. Todo eso debido a que el Congreso no estaba tomando una iniciativa para hacer algo o solucionar esos problemas sociales. Y todo eso porque el Congreso, al tener esto que estoy encerrando ahora, que es la inexistencia de la clausura del debate, pueden debatir algo hasta que se les dé la gana. Entonces nunca pasaba nada. Y el presidente tampoco nunca podía gobernar. Porque como el presidente estaba siempre presionado por el Parlamento, por el Congreso, no podía hacer nada tampoco. Estaba como muy entre las cuerdas. Pasa como un... Primero se cambia la constitución, en 1925. ¿O qué pasó? ¿Qué pasó que cambiaron el presidencialismo original al parlamentarismo? ¿Eso? Gracias por el seguidor. Sí, una guerra civil. Eso pasa. Hay una guerra civil. Que no la voy a ver ahora. La vamos a ver en la próxima clase. Pero hay una guerra civil entre, bueno, el bando que apoyaba al presidente Balmaceda y se podría decir los que no. Los que estaban más como post parlamentarismo. Y ganan los que eran más post parlamentarismo. Y ahí, bueno, se mete la república parlamentaria. Pero lo de la guerra civil lo vamos a especificar en la próxima clase. ¿Arreglado? ¿La duda? ¿Por ahora? Ya entendí, no molesto. No, si moleste nomás. A mí no me molesta que me pregunten cuestiones, así que denle nomás. Pero eso. Ya, sigamos entonces. Tenemos que va subiendo el poder del Congreso, del Legislativo. También, como somos liberales, como no somos conservadores, voy a correr la camarita acá. Como no somos conservadores, no nos gusta tanto la iglesia. No somos posiglesia. Somos más que el Estado debería ser como laico, como que deberíamos separarnos. Entonces, comienza la secularización de las instituciones. También se le llama leyes laicas. Que las leyes laicas y este proceso de separación de iglesia-estado concluían su totalidad en 1925 con la nueva constitución. Pero acá nos vamos a enfocar en lo que pasó en el siglo XIX, a principios del siglo XIX. Primero, libertad de conciencia, en 1865. ¿Qué significa eso? Que se permite que los no católicos, las personas que no son católicas, puedan practicar su culto, su religión de manera privada. En un recinto, en una casa, en una capilla, lo que sea, en un lugar privado que no sea público. Pero se mantiene el catolicismo como religión oficial. O sea, entiéndelo como que antes de la libertad de conciencia, no se podía practicar cualquier otra religión que no fuera la católica. De manera privada. O sea, en tu casa, no sé. No podías tener un Corán, que es como el libro sagrado del Islam, por decir algo. Solo católicos. Después, segundo, el fin del fuero eclesiástico, 1875. Se termina con la facultad del clero de que no pueden ser juzgados por los tribunales civiles. Se termina esa cuestión. El clero, la gente de la iglesia, puede ser juzgados por los tribunales civiles. Nada de que no hay beneficios, no. Pueden ser juzgados. Tercero, ley de cementerios laicos en 1883. Permite que las personas pudieran sepultar a sus difuntos en cementerios administrados por el Estado. Porque antes se podía discriminar por creo. El difunto no era católico. Usted tampoco es católico. Que acá no se puede. Que acá no se puede enterrar. Ya. Fuera eso. Y como último y lo que más pega, es la ley de matrimonio y registro civil en 1884. Permite que los nacimientos, defunciones
y matrimonios fueran administrados por una institución del Estado. Porque antes era la iglesia quienes llevaban los nacimientos, quienes morían y el matrimonio, básicamente. Lo llevaban anotado ellos. Si quieres que el Estado te reconozca, por ejemplo, si quieres que el Estado te reconozca que te casaste, que tú contrajiste matrimonio con señor o señora A, B, tienes que hacer el matrimonio civil. Ah, pero es que a mí no me gusta, no importa. Tienes que hacer el matrimonio civil para que el Estado lo reconozca. Si no, el Estado no lo va a reconocer. Si no me equivoco, tenemos un vídeo ahora. Un vídeo. Efectivamente. Así que déjenme cortar la música acá. ¡Pop! Un modo ejemplo. Imaginemos que estamos en el siglo XIX y están discutiendo este tema. El gobierno está promoviendo leyes de persecución a la iglesia. Y el país creyente no va a aceptar en silencio dichos atropellos. El país lo que quiere es seguir la senda del progreso. Pero no un progreso egoísta y anticatólico como pretenden imponer ustedes los liberales. El gobierno no quiere perseguir a la iglesia, simplemente quiere manejar los asuntos civiles, tal como los Estados Unidos. Lo que yo propongo es una medida intermedia. El matrimonio es un sacramento divino. Pero con un efecto legal. Ambos matrimonios se podrían inscribir en el registro civil. Aquí está dominando un liberalismo jacobino. El progreso del país necesita de un Estado más fuerte. Yo lo único que veo es un Estado sin principio, donde su único objetivo es la persecución. Señores, ahora le tocó a la iglesia. Organizar un Estado moderno significa, entre otras cosas, suprimir algunos de los privilegios que el clero tiene desde la colonia. ¿Cómo cuáles? Como el fuero eclesiástico, que impide que los tribunales civiles juzguen a los sacerdotes y que fue suprimido en el gobierno anterior. Gran privilegio. Sin duda, pero esa medida resultó menos polémica. Ah. Si quieren estudiar historia sin que sea tan... Pero por Dios, quiero sacar este video. Si quieren estudiar historia sin que sea tan tenso como estar leyendo algo habrán hecho por la historia de Chile, puede servir bastante. Y bueno, retrata bastante entretenido algunas cosas. Entonces ahí tenemos como un recreación, se podría decir. Como último, tenemos, por un lado, 20 de 10. Tenemos por un lado que el ejecutivo disminuye su poder. Falta la musiquita. El ejecutivo disminuye su poder. Tenemos por otro lado la secularización de las instituciones. Nos vamos separando poco a poco. Mi recurso favorito para hacer las clases. Nos vamos separando poco a poco. Y tercer aspecto, tenemos también que aumentan las libertades públicas. ¿En qué sentido? Que poco a poco se comienzan a implementar, se comienza a ampliar la libertad pública. Libertad de reunión, de asociación, de imprenta, de enseñanza. Pueden haber distintos diarios, distintas prensas, de enseñanza. Puede haber un colegio laico, puede haber un colegio religioso católico, por ejemplo. También una nueva ley electoral. Ahora no se necesita tener renta o capital para votar, porque antes, si no tenías renta o capital, ¿qué vayas a andar votando tú? No podéis votar. No pueden votar. Ahora solamente tienen que ser hombres mayores de 21 si están casados, o 25 si están solteros. Y también, bueno, tienen que saber no ser analfabetos en realidad. Eso significa una gran ampliación del voto. De casi 50.000 hombres a 106.000 hombres. Pero claro, sigue habiendo un gran puñado de personas que está excluida. Como por ejemplo las mujeres. No, las mujeres no pueden votar. Los analfabetos tampoco. Por dar algunos ejemplos. Momento para descansar. Para recuperarse un poco.
¿Dudas? ¿Preguntas? Cosas que no quedaron claras. Bien, sí, no, estamos mal. Es su momento, ahora. Y si no, y si está todo bien, también exprésenlo. Voto a la mujer hay dos momentos. Porque primero es el voto para la mujer en elecciones municipales y después es el voto para la mujer en elecciones presidenciales. El voto para la mujer en elecciones presidenciales es en 1952, 49, 49. Pero fue para la elección de Carlos Ibáñez del Campo, que es la elección presidencial de 1952. Ahí por primera vez pueden votar presidencialmente. Y para las municipales es en la década del 30. 1934 creo, si no me equivoco. Algo así. A ver. Sí, es 1934. 1934 es el voto para las mujeres en elecciones municipales. O sea, bastante tiempo después, en verdad. El voto para las mujeres presidencial no tiene más de 100 años. Más dudas, más preguntas. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Vamos bien? ¿Vamos más o menos? ¿Ahora qué tenemos? ¿Qué vamos a ver después? Un spoiler. Ah, nos vamos al salitre. Nos vamos al salitre. Recuerden que no vamos a ver parlamentarismo ahora. Lo vamos a ver en la próxima clase. Para que no entren en pánico en lo que estén haciendo. Bien, mal. Espérenselo, no necesito. Si están bien, muy agradecido de que lo digan. Bueno, si tienen dudas, también. Sí, ¿no? Díganse algo. Digan, sí, profe. Lo único que necesito. Qué triste. Lo único que necesito. Yo cacho que está bien. Está bien. Bueno, y si no cachan algo, ojo. Está el canal de YouTube, está todo eso. Está el canal de YouTube. Si no entienden algo, pueden siempre volver al canal y ver todo eso. Ya. Sigamos entonces. Su silencio lo voy a tomar como un sí. Sinceramente. Qué silencioso estamos hoy. Silenciosos, silenciosas. Participen sin miedo nomás. Adelante. Auge salitrero. Vamos, joya. Auge salitrero. Finales o la década de 1880 y 1930. ¿Qué funable? ¿Por qué? ¿Qué dije? Oh, no me di cuenta. ¿Qué dije? Oh. No sé qué dije. Oh, en todo caso, weón. Bueno, pero estamos hablando de clases, po. No extrapolemos. Cagué, ya cagué. no extrapolemos el comentario a otro lado. Ya, volvamos a la clase. ¿Qué saben sobre el salitre? ¿Qué recuerdan? ¿Qué les suena de esa época? Del auge salitrero. Todo. Lluvia de ideas. Todo lo que recuerden. Todo. De lo más simple a lo más complejo. Guerra del Pacífico, ya. Se expande el territorio con la Guerra del Pacífico. Y obtenemos los territorios donde hay mucho salitre. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más recuerdan sobre el salitre? ¿Qué más les suena? Recuerdos de cuando pasaron esa materia en algún momento.
recuerdos varios. Termina cuando Alemania lo imita. Alemania llega en la década de 1910 y hace un salitre sintético. Y con eso poco a poco, no termina, pero poco a poco nuestro salitre va perdiendo potencia, se podría decir. Se vuelve más inestable. Ya no es pura ganancia, sino que llega el salitre sintético y... cuidadito. Crecimiento económico chileno, el mayor crecimiento que ha tenido Chile. Por lo menos explosivo, pasamos de tener... ¿Puse cuánta plata ganaba Chile antes? No sé si lo puse, pero ahí lo vamos a ver después. Van a ver cuánta plata gana, si es que lo sale, si lo puse en verdad. Cuánto dinero recaudaba Chile antes del auge salitrero y después. Que es bastante. Las salitreras, las oficinas salitreras, llegan las oficinas salitreras, aparecen en la vida. Que son básicamente como mini ciudades prácticamente, tienen que tener todo ahí. La forma de vida en ellas, la matanza de Santa María, es la matanza de la escuela de Iquique. ¿Verdad? Ah, sí, po. La matanza de Santa María de Iquique era. Monopolio, exportaciones, o de producción a nivel mundial, mejor dicho. Exportaciones, monopolio, modo empresario británico. Que era el empresariado, la parte como... Ay, se me fue la palabra. Como que los ingleses eran los que tenían la mayor parte de la salitrera acá en Chile. Y era productora a nivel mundial también eso. Ojo con eso. O sea, era a nivel que éramos auspiciados. Teníamos publicidad así como en todas partes del mundo. Así como compren el salitre chileno. Bueno. Ya, bacán. Muchas gracias por la participación. Agradecido estoy. Seguimos, vamos a ver un video. Vamos a ver otro video. En la clase pasada me dijeron que les gustaban los videos. Así que vamos a ver un video. Subterra, me acuerdo de Subterra. Pero la contadora de las películas no tengo idea cuál es esa. Ya, vamos a ver un video, ¿ok? Mucho generalmente se habla de como lo que produjo el salitre, pero siento que nunca se ve cómo chucha funcionaba una salitrera. Entonces un compañero una vez vino y dijo que tenía la idea de hacer esto. De hacer un video que explicara más o menos 5 minutos cómo funcionaba una salitrera. Y bueno, yo de manera un poco intermedia sé editar un poco videos, así que me dijo, ¿lo puedes hacer tú? Y yo dije, bueno, sí puedo editarlo yo. Y quedó en esto, así que vamos a ver esto ahora. Vamos a aprender un poco de cómo funcionaba una salitrera y todo eso. Y lo vamos a ver, el sistema Chunks. Y eso es justo lo que vamos a ver ahora. Me voy. Como una película esto, prepárense. Uno de los primeros encuentros entre Chile y la modernidad ocurrió en el desierto de Atacama. La riqueza que prometía el salitre en el siglo XIX atrajo la tecnología de la revolución industrial, permitiendo la extracción de este nuevo mineral como nunca antes. El moderno proceso químico que se aplicó fue el llamado sistema Chunks, que prácticamente solo usaba agua y calor, pero con enormes maquinarias. ¿Cómo funcionaba una salitrera? ¿Cómo operaba el sistema Chunks para producir el salitre? La primera fase de este revolucionario sistema consistía en abrir una calichera. En los alrededores del pueblo, en La Pampa, los obreros cateadores analizaban terrenos donde podía yacer el mineral. Luego, con un fuerte tiro de dinamita, abrían un hueco de 1 o 2 metros de profundidad. Posteriormente, los mineros sacaban piedras con chuzos, combos y palas,
observados por un empleado de la oficina que llevaba las cuentas. En estas piedras, el nitrato aún estaba mezclado con la tierra, por lo tanto, se llamaba caliche, ya que el salitre no estaba puro todavía. Esta etapa requería la mayor cantidad de mano de obra. Por esta razón, la gran mayoría de los pampinos fueron calicheros. Luego, había que transportar esas pesadas rocas hasta la planta de elaboración. Usando carretas de animales, se acarreaban piedras desde la calichera hasta la línea del ferrocarril central. El ferrocarril llevaba las piedras de todas las calicheras al proceso. Todo partía en las máquinas chancadoras que molían las rocas. Luego el caliche se transportaba hasta la planta de lixiviación para iniciar el proceso químico. Básicamente, se llevaba el caliche con ascensores o correas y se depositaba en estanques con agua, llamados cachuchos. Por unos tubos de serpentina fluía vapor a altísimas temperaturas, calentando la mezcla y disolviendo el caliche. Luego, el caldo con salitre se conducía por canaletas hasta los estanques chulladores donde se dejaba enfriar. Al disminuir la temperatura decantaban las sales no deseadas. Y aquí se aplicó un invento pampino. La mezcla se rociaba con harina de pan, que absorbía el material no deseado, precipitándolo hasta el fondo del estanque. El resto del agua ya tenía el salitre prácticamente puro, listo para la última etapa. Los restos de tierra que quedaban eran limpiados por los derripiadores cada vez que se usaban los estanques. Estos obreros trabajaban soportando calores tremendos. Los desperdicios de tierra se llevaban en carritos a los botaderos. Después de los chullos, el caldo llegaba a la última fase. Este se hacía correr por canaletas a grandes bandejas al aire libre, llamadas bateas. Allí reposaba durante algunos días bajo el fuerte sol de la pampa. Al aire libre cuajaba por fin el salitre puro. A cierta temperatura se obtenía salitre sódico. El resto se filtraba y se volvía a echar en las bateas, surgiendo el salitre potásico. El salitre ya estaba puro en sus dos formas. Solo hacía falta secarlo en máquinas centrífugas para quitarle la humedad y las últimas sales sobrantes. El salitre se juntaba en montones y montones de polvo blanco en canchas de acumulación. Algunos trabajadores, y también niños, metían el salitre puro en los sacos. Estos eran subidos a los ferrocarriles o camiones que partían al puerto. En ese lugar, los sacos de salitre natural se embarcaban en los muelles para finalmente viajar a diferentes partes del mundo. En cada oficina existía una casa de fuerza, un galpón con gigantes motores que producían la energía necesaria para echar a andar todas las demás maquinarias de la planta. Y cuando un instrumento de fierro o madera se averiaba, se reparaba en la maestranza, esto incluyendo los ferrocarriles. De esta manera, la producción del salitre mantenía un proceso continuo que no se detuvo por décadas. La era dorada del salitre duró casi medio siglo. No hay duda que el sistema Shanks, el desierto y sobre todo los pampinos fueron los protagonistas de esta gesta que cambió la historia de Chile. ¿Le gustó el videito? Y nos vayan a decir ¿qué pasó? Lo saqué. Bueno, nos vayan a decir que es que el profe está mostrando un video porque no hizo la clase. No, porque es mi video, porque yo lo edité. Creo que es una buena manera de introducir el tema del salitre. Me pasé.
Bueno, entonces, ¿están? Quedaron para adentro con el video que pasó. Cuático, como Isabelo trabajó en la maestranza de San Beca. ¿Está bueno el video? Ah, está emocionante. Está fuerte la música que está pasando. Yo me estoy destrozando los oídos, espérenme. Ah, que ya tengo el audífono fuerte. Ahí está. Ya. Entonces, después de ver ese video modo introductorio, muchas gracias por el seguidor. Después de ver ese video modo introductorio, claro, todo ese proceso al final lo realizaba solo una compañía. Pues son como mini ciudades al final. Entonces, características de las salitreras. Tenemos primero las oficinas salitreras. Para extraer el salitre, que recordemos que en su mayor parte está en el desierto de Atacama, es necesario construir mini ciudades. ¿En qué sentido? Que las oficinas salitreras tenían literalmente todo ahí. Tenían espacios para producir, para comerciar, para que la mano de obra, los obreros durmieran, o sea, tenían partes habitacionales y tenían dinámicas económicas y laborales propias. ¿Se puede ver el video en alguna parte? Sí, el video se llama ¿Cómo funcionaba una salitrera el sistema Chunks? Y está en YouTube. Así que eso. De hecho, si buscas Salitre Chile, probablemente te puede salir también más o menos relativamente arriba. Entonces, ¿cómo funcionaba una salitrera el sistema Chunks? Y encargar los barcos se demoraban harto porque llenaban primero botes y llevaban el salitre al barco. Claro, es un proceso que es bastante tedioso de por sí. Entonces, ya, tenemos esa parte. Oficinas salitreras. Tenemos mini ciudades en esas oficinas salitreras. ¿Quién eran los dueños de las salitreras entonces? A fines del siglo XIX, la gran parte de la propiedad de las salitreras eran de extranjeros. Y especialmente británicos, ingleses. Por lo tanto, gran parte de las ganancias queda fuera del país, pero eso no significa que no ganemos plata, porque nosotros recaudamos su buena plata igual por impuestos. Su buena money por impuestos. Y como tercera característica, tenemos la mano de obra. La riqueza del salitre, este auge del salitre que está la cagada en el norte, está pasando de todo y arriba, atrae a muchas personas, porque hay muchas personas que están buscando una mejor condición de vida y un mejor trabajo. Entonces, población del centro y población del sur del país emigran para el norte en busca de esa mejor condición de vida, de ese mejor trabajo. Y llegan a las salitreras. Y ahí vamos a ver unas pequeñas tablitas y unos gráficos y esas cosas. Y las características presentan ventajas y desventajas que veremos más adelante. Cuando va en decadencia se compran más salitreras. ¿En qué sentido? O sea, cuando va a decadencia al final o cuando va a decadencia cuando está todo en modo crisis. Porque en modo crisis, bueno, cuando hay como está en la década del 70, cuando está todo como más o menos en decadencia por el tema de crisis económica, ahí llegan muchos extranjeros. Ah, claro, sí, ya el Estado chileno al final empieza a comprar las salitreras también. Pero ya, bueno, ya en modo decadencia como que comprar las salitreras como que era como... Pero bueno. Entonces, primero tenemos a la izquierda. A la izquierda ustedes están viendo un gráfico de... Voy a checar un poquito para que se vea toda la letra. De cómo se distribuían las salitreras en 1925. Entonces tenemos que básicamente la mitad eran de propiedad inglesa. Un 25% pertenecía a gente chilena. Un 13% alemanes. 5.5% yugoslavas, que es como raro ver ese país, pero yugoslavas. Y un 5.4% otros países. Entonces para que vean que el gran porcentaje realmente era inglés. Y acá a la derecha estamos viendo cómo evolucionó la mano de obra, en el sentido de cuántos trabajadores había en las industrias salitreras. Entonces tenemos en 1890, que son aproximadamente 14.000. Van pasando los años y en 1919 son 44.500 básicamente. O sea, aumenta sí, bastante. El doble
más del doble, el triple. Estamos haciendo cálculos. Somos profesores, el triple básicamente, más o menos, ¿verdad? Somos profesores de historia, no somos profesores de matemática. Entonces, impacto económico que tiene esto. John Thomas North, el rey del salitre. Personajazo. Inglés, para la gente que no lo conoce. En el sentido de que rey del salitre porque tenía gran parte del tema del salitre, ¿verdad, Cari? Si no me equivoco. Entonces, tenemos impacto económico de las salitreras. Primero, aumenta el ingreso fiscal. Claramente, por algo se llama el auge del salitre de este tema. La plata que le llega al Estado crece y crece harto. Aun cuando las empresas están en manos de privados, el Estado sigue cobrando un impuesto correspondiente a 1/3 de su producción. Y en poco tiempo, el salitre se vuelve la principal fuente de ingreso estatal. Tanto que en 1910 más del 50% de los ingresos era por salitre. Cosa que también es peligrosa, porque que 50% de tu economía dependa de una sola cosa, es peligroso. Porque si esa cosa se derrumba, nos vamos a la B. Y eso se derrumbó y nos dolió bastante. Como segundo, en temas de impacto económico, el auge salitrero también lleva a que se desarrollen otros sectores productivos. ¿Qué sectores productivos? ¿Qué sectores productivos son estimulados por este auge salitrero? Primero, la agricultura y la ganadería. Piensen en toda la gente que se va al norte. Y hay que alimentar a toda esa gente. Por lo tanto, para alimentar a toda esa gente, se incorporan nuevos cultivos, razas ganaderas y se comienza a intensificar la explotación de la Araucanía, Yanquihue y Magallanes. Entonces, se podría decir que crece el sector productivo de la agricultura y la ganadería. Porque allá en el norte están demandando mucho más. Segundo, manufactura. Se comienza a apoyar nomás, está mal escrito, la actividad manufacturera. La actividad manufacturera es como la que se transforma en la materia prima, la industria. De hecho, en 1883 se fundó la Sociedad de Fomento Fabril, la SOFOFA, que tiene el objetivo de reunir empresarios industriales chilenos y apoyar al Estado en el crecimiento y el desarrollo de este sector industrial. Y como tercero, como otro sector productivo que aparece, debido al gran intercambio comercial que estaba teniendo Chile, interno y externo. O sea, interno, recordemos todo el tema de la agricultura y ganadería que se está explotando en este momento. Y externo, porque el salitre va para todas las partes del mundo. Se crean nuevas instituciones, como la Bolsa de Comercio y el Banco de Chile. Entonces, ¿qué nos llevamos de esto? No tenemos que llevarnos como que tenemos que memorizarnos todo esto así como, oh, Banco de Chile se creó en 1893, o en 1883 la Sociedad de Fomento Fabril fue creada y esto, no, tranquilidad. ¿Qué tenemos que saber de esto? Que el salitre y el auge salitrero desarrolla otros sectores productivos. Eso, y con eso estamos bastante bien. Porque no nos van a preguntar algo totalmente de memoria en la prueba. Y probablemente si preguntan algo de esto, van a poner alguna fuente o alguna cosa. Tenemos que manejar que se desarrollan sectores productivos. Y crecen. ¿Por qué se fue para atrás esto? Tenemos fuentes, y estas fuentes yo les voy a dar la batuta a ustedes. Yo leo, pero ustedes van a responder. A. Parto con la fuente que está acá a la izquierda. El porvenir de la industria salitrera tiene para el Estado de Chile una doble importancia. Por razones de interés general, el gobierno se encuentra obligado a impulsar el desarrollo de esta industria, que es con mucho la fuente más considerable de entradas de la nación, y trabajar en el sentido de que su duración se prolongue, en cuanto sea posible, gracias al mejor aprovechamiento de las reservas de caliche. No solamente la población de dos grandes provincias tienen ligado su bienestar casi exclusivamente a esta industria, sino que también el comercio de Valparaíso y el intenso movimiento de cabotaje bajo la bandera chilena. Finalmente, las estériles pampas
son un lugar de consumo para la agricultura y el sur de Chile. Y acá a la derecha tenemos una fuente que yo le llamo Denme Plata, pero que muestra la contribución del salitre a la renta ordinaria, a los ingresos de Chile como estado. En millones de oro, 48.8, y en 1920, 212. ¿Qué representa? ¿Cuánto contribuyó la industria salitrera? El 40%. O sea, por lo tanto, ustedes están viendo acá que de 1890 a 1820 el salitre tiene una gran contribución en platita en el país. Bueno, les di la media pista, porque al final era que... ¿Ya qué información ustedes extraen de la fuente? Ya esta no. Bueno, ya está sí. El gráfico también. Pero de la que está acá a la izquierda, de la que leí, están más o menos relacionadas las dos. ¿Qué información extraen de la fuente? ¿Qué pueden extraer del salitre? Vamos, 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 vamos. Estoy como más animado ahora. ¿Sí? Los espero, no tengo apuro. ¿Qué información extraen de la fuente? La fuente escrita que está ahí a la izquierda. La pueden complementar también perfectamente con el gráfico. Bueno, con el gráfico es con la tabla en realidad. Tienen todo el tiempo del mundo. No los apresuro. Y si no saben o no se les ocurre, también está bien que lo digan. No los voy a retar ni nada, lo juro. Comentarios, gente. Análisis, respuesta. ¿Qué podemos extraer? ¿Qué dicen? Vamos participando, vamos participando. Que la industria del salitre tiene dos importancias para el Estado. Ya, sí, tiene una doble importancia. Dice por el interés general. Tiene doble importancia. ¿Qué más dice? ¿Qué se extrae en general? ¿Qué dice? ¿Qué dice la fuente? ¿La fuente qué dice? ¿Es importante el salitre para Chile en esta época? Miren la época, o sea, miren la fecha de la fuente. Es de 1908. ¿Qué dice sobre el salitre? ¿Es muy importante el auge salitrero para Chile? ¿Sí o no? Está en pleno apogeo, así que sí, claro, está en pleno apogeo. Y no solo eso. Si vemos bien la fuente, por ejemplo, dice acá: no solamente la población de dos grandes provincias tiene ligado su bienestar casi exclusivamente a esta industria, o sea, la industria del salitre, sino que también el comercio de Valparaíso, que es nuestro puerto más importante. Finalmente, las Estelas Pampas, o sea, ese norte allá,
con esos trabajadores, son también un lugar de consumo para la agricultura y la ganadería del sur. O sea que gracias al norte y todas las necesidades en temas de comida que tienen allá, también tiene un apogeo en la agricultura y la ganadería. Que el gobierno debe potenciarlo para asegurar sus ingresos. Claro, eso también sale. Que el gobierno está obligado a impulsar su desarrollo y que ojalá prolongarlo lo más posible y sacarle el mayor provecho posible. ¿Qué sale aquí? El gobierno se encuentra obligado a impulsar el desarrollo de esta industria, que es con mucha la fuente más considerable de entradas de la nación, y trabajar en el sentido de que su duración se prolongue. Bla, 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 bla. Entonces, muy, ultra, mega importante era el salitre para Chile. Porque, como ven acá al lado también, nunca en la vida habíamos tenido tanta platita. Fue como el gran momento. Ahora, ¿qué pasó con toda esa plata? Si ganamos tanta plata en ese periodo, algo tuvo que haber pasado. Algo, en algún lugar se tuvo que haber visto reflejado eso. Entramos a esta nueva parte donde también necesito su participación. ¿Alguien sabe qué estamos viendo en esta fotografía? ¿Alguien conoce esto que está acá? Ay, ¿qué hice? ¿Lo conocen? Si no lo conocen. Si no lo conocen, ¿qué es? ¿Qué quieren que es? ¿Qué parece que es? O sea, me estamos refiriendo a esto, no a la carretera. a lo que estoy haciendo circulito. ¿Cómo se tiran chaya en eso? Vamos a tenerlo preparado. Un avión. La foto, ¿dónde está acá? De un avión. El viaducto Mayeco. Buena intervención, la primera intervención del chat. El viaducto Mayeco. Y el viaducto Mayeco es una obra pública. Lo que significa... Bueno, lo que significa. Pero esa plata del salitre, del auge salitrero, fue ocupado en infraestructura y obra pública. Y obras públicas. Para el Transur sí. Fue una gran conexión para conectar el sur. Gran parte de los ingresos se destinan al desarrollo de obras públicas y proyectos para mejorar la infraestructura urbana. De esta platita que se sacó del salitre. Se construyen caminos, puentes, puertos, líneas telefónicas, extensión del alcantarillado, alumbrado público de hospitales en Santiago del Paraíso. Principalmente las ciudades que tienen esto, tema de extensión del alcantarillado, alumbrado público, son Santiago y Valparaíso en el principio. El mayor impacto se ve en la extensión de las líneas ferroviarias, que acá están viendo, por acá en su tiempo pasa el tren. De aquí a acá pasa un tren. Que cubrieron una gran parte del territorio, entre Iquique y Puerto Montt. Y acá a la derecha, estamos viendo cuánto fueron aumentando los kilómetros de red ferroviaria en Chile de 1890 a 1920. Entonces, fijémonos en el total. Tenemos acá, no, fijémonos en todo. Estatal, está del Estado. 1100 kilómetros. Pero van pasando los años, primero fijémonos solo en lo estatal. Y en 1915, 1920, tenemos casi 4579 kilómetros. Y la red privada también aumenta, pero nos interesa la red estatal. Porque estamos viendo cómo el Estado está invirtiendo esa plata. Formando un total, si formamos el más estatal más privado, de 8.211 kilómetros de red ferroviaria en Chile. Para que tengan una idea, Chile de largo mide 4.270 kilómetros. De ancho varía dependiendo del ancho que tomemos. Pero de largo, 4.270 kilómetros. O sea, casi 2 Chiles. Si pusiéramos en línea recta toda esta red ferroviaria, sus 2 Chiles. El Estado construye al sur y las islas del norte son privadas, pero también las del norte creo que el Estado también construye al norte. Ahí ya estoy hablando muy de memoria. Creo que sí. Pero no sé, no me tomen en cuenta. No tomen en cuenta eso. Lo importante es que
hay una mayor extensión. El Estado invierte en obras públicas. Y principalmente, trencitos. Me estoy como lagueando esto. Segundo, otra cosa. Otra cosa que ocupó el Estado esta platita. Quiero que deduzcan, quiero que infieran, que vean la foto y me digan qué están viendo. ¿Qué puede ser esto? ¿Qué puede ser esto que están viendo acá? ¿Qué representa a estos cabros que están acá? Es una escuela, bien como dice Cari. La foto de curso, la foto de curso. Un colegio, faltó Pedrito. Y como dijo, leí tu comentario, Cari, pero no quería adelantarme, porque como que justo lo dijiste, justo puse la foto. Y sí, el Estado invierte mucho también en educación. La mayor inversión en bienestar social fue en educación. Se preocupaban principalmente de ampliar la cobertura, de que más gente pudiera básicamente entrar a la escuela, a educarse. Me adelanté, te adelantaste. Pasando de 1300 establecimientos en 1895 a 3000 establecimientos en 1925. O sea, se duplican y más. Y por supuesto también aumentan los profesores. Obviamente, como tienen que haber más establecimientos, más estudiantes, tienen que haber más profesores. De 1000 profesores en 1880 a 10.000 en 1920. Y para que vean acá, por ejemplo, en 1880 habían 65.000, aproximadamente 65.000 estudiantes en básica. Y en 1920 aumenta 428.000 estudiantes en básica. Entonces tenemos el otro foco, que es la educación, que se invierte harto. Última deducción. ¿Qué estamos viendo acá? Esta es fácil. Esta es la más fácil de todas. Facilito. Vamos. Ya todos sabemos que es la moneda, ¿verdad? Es la moneda, ya. Pero ¿qué representa la moneda? ¿A qué representa? Al poder ejecutivo, más arriba todavía. Más general. Algo que encasilla a todos los poderes. Todas las clases están subidas a YouTube. Todas. Está claro, esta no está subida, pero la subiré la próxima semana. El Estado, bien. Chuta, el Estado, sí, el Estado. ¿Qué pasa con el Estado? El aparato estatal, la presencia del Estado en las distintas partes del país también aumenta. Porque debido a estas inversiones que está haciendo el Estado, comienza a estar presente en lugares donde antes no llegaba el Estado. Por lo tanto, la influencia del Estado crece. Pasamos de 3.000 funcionarios públicos a más de 13.000 en 1920. Y de ahí en adelante también comienza también un crecimiento del aparato estatal. Pero eso, que el aparato estatal, el Estado, la presencia del Estado en distintos lugares va creciendo por estas inversiones. Porque no crean que poner caminitos es por nada tampoco. Poner caminitos significa que al Estado se le vuelve más fácil llegar a otras partes. Por dar un ejemplo. Segundo descanso. Dudas. Ahora vamos a introducir la cuestión social. Vamos a partir con un pequeño videito. Ahora estamos en modo. Ahora tengo de moda introducir los temas con un videito. Este es más corto. No es tan largo como el de la salitrera.
Dudas, preguntas. Vamos a introducir todo el tema de la cuestión social. Partimos con un video, va a ser cortito. El tema de la cuestión social y el video. Y después finalizaba la clase. Dudas, preguntas, cosas que les quedan dudas. Preguntas. El momento. Y si no es el momento, el descanso también para que nos relajemos un rato. Y para que yo creo que voy a buscar agua. Voy a buscar agua. Vuelvo al tiro. Vayan poniendo sus preguntas por mientras, si es que tienen. Y las vamos respondiendo. Y no crean que no les puedo hablar desde lejos porque esto es inalámbrico. Así que los estoy vigilando. Agradecido por el seguidor. Vuelvo al tiro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vi que alguien más siguió. También muy agradecido. No estoy viendo los nombres, pero acabo de volver. Me traje su agua. Dos seguidores. Carmen y Philcat. Muchas gracias. Tuve que salir un minuto. ¿Qué vieron después del impacto económico? Después del impacto económico vimos esto. Como qué pasó con toda esa plata que recaudó el Estado. Vimos que se invierte harto en obras públicas, sobre todo red ferroviaria. En educación también hay una gran inversión. Y como último, la presencia del Estado, del aparato estatal en distintas partes que antes no llegaba. Eso en modo resumido. Soy omnipresente vasto. Ya, chiquillos. ¿Estamos listos para seguir? Hay que apurarse porque... Igual no, ni cagando digamos hasta la 11. Pero a las 11 dan The Voice. Hay que estar listo para ver The Voice. Yo soy fanático de The Voice. Yo no me pierdo The Voice. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿No? Necesito confirmaciones de su parte. Y mientras pongo el video. Y para esta música. De nada, Ángela. Ay. Sí. Buena primera intervención, una confirmación pero excelente. Ya. Vamos entonces, yo me voy a mutear, les voy a dejar el video y les voy a cambiar el video a distintos minutos que creo que estén presentes. Recuerden que ahora estamos introduciendo la cuestión social, para que no pierdan el foco de lo que tienen que escuchar, se podría decir también. Voy, y me voy a sacar mi cámara también. En Chile también soñamos con París y las maravillas del progreso. En septiembre de 1900 circula el primer tranvía eléctrico. Su recorrido va desde la Universidad de Chile hasta la Estación Central. El público aplaude entusiasmado a su paso. Pero a pocas cuadras del centro, el contraste es violento. No hay quien recoja la basura. Las aguas hervidas circulan libremente por las acequias y el olor en algunas calles es insoportable. Mientras las familias acomodadas imitan las mansiones de la vieja Europa, los pobres viven hacinados en espacios minúsculos conocidos popularmente como piezas redondas, que no tienen ni ventilación ni ventanas. Vivíamos en un conventillo donde habían un solo baño para
una infinidad de familias. Y se peleaban por el agua a paletazo limpio para poder lavar, porque no había más que una llave. Este es el Chile de 1900, a veces amable y a veces brutal. Pero el 31 de diciembre de ese año, ricos y pobres, hombres y mujeres, se vuelcan a las calles. Ya, esa parte no nos interesa. Ah. La otra parte que nos interesa. Un segundo. Acá está. Los domingos son días laborales. No hay contratos de trabajo ni seguridad social. En La Pampa se trabaja entre 12 y 16 horas diarias y a los obreros se les paga con fichas que solo sirven para comprar en las pulperías de las mismas oficinas salitreras. Cada oficina tenía fichas de bronce, de cobre, de hueso, hasta de cartón. Yo recibí fichas de cartón. Un día me pegó mi abuelo porque le eché las fichas al agua y se hicieron. Es duro. Esa gente al rayo del sol, ahí sacando el salitre. A veces no alcanzaba a arrancar el hombre y explotaba el tiro. Imagínense un tiro donde le ponían 2 sacos de pólvora, 2 sacos grandes de 80 kilos, 160 kilos, y explotaba para hacer tremendo tiro al terreno. Así que a la redonda a veces había gente y el que estaba cerca lo hacía tiro. Murieron y nada más. Nadie supo más de él, ni nadie respondió por la muerte, etc. Mientras entonces, en Chile los obreros... Fin de esta parte, vuelvo con mi cámara. Y volvemos con la música. Espérenme que tengo que modificar varias cosas acá. Listo. Entonces, después del video, de modo de introducción, la cuestión social. En Chile y en el mundo comienza a aparecer un nuevo sector o clase social, que es el proletariado o la clase obrera. ¿Quiénes son? Son los obreros de la fábrica urbana, trabajadores de minas, de oficinas salitreras, que de hecho fueron los menos beneficiados de todo el auge salitrero. Y que si lo pensamos, sin estos trabajadores, sin estas personas que trabajaban en las fábricas o en las oficinas, sobre todo en las oficinas salitreras, no habría habido ningún auge. Ya a fines del siglo XIX comienza a ser evidente las distintas problemáticas que estaban afectando a este sector y empiezan a surgir demandas. Como vieron en el video, adelantamos algunas cosas, pero vamos a ver algunos aspectos de la cuestión social ahora. Muy resumido, modo introduciendo. Recuerden que solo vamos a introducir. Leo la fuente. Pero primero me saco acá. ¿Dónde está la causa de esa corriente que migra al exterior y de esa mortalidad que devora nuestros párvulos? ¿Es la obra exclusiva de las condiciones económicas? ¿Es el resultado de dificultades sociales? Los cálculos más modestos nos revelan que 60% de los niños mueren antes de llegar a los 7 años. Esa espantosa mortalidad es resultado de condiciones sociales y económicas. La miseria y las preocupaciones contribuyen igualmente a producirla. En medio de la miseria, la higiene es imposible. A esto se añade la superstición que hace que el padre no divise un porvenir mejor para su hijo que la muerte al nacer. ...60% de los niños mueren antes de llegar a los 7 años. Y esa mortalidad es resultado de que hay condiciones sociales y económicas muy distintas entre grupos. Sobre todo, donde se intensifica esta miseria y esta poca higiene y estas malas condiciones de vivir, es en la clase obrera, en el proletariado. Entonces, volvemos a caracterizar, igual como caracterizamos al ciclo salitrero, lo mismo. Caractericemos la cuestión social. Primero, hay una gran migración del campo a la ciudad.
Miles de trabajadores se desplazan desde el campo a la ciudad, Santiago, Valparaíso y también al norte grande, a las salitreras como los vimos antes. ¿Por qué? Todas estas personas se trasladan siempre buscando una mejor, bueno, no siempre, pero una gran mayoría condiciones de vida, mejores condiciones de vida y trabajo, porque las condiciones de vida que estaban teniendo en el campo bastante malas eran. Entonces, en 1865, por ejemplo, el 29% era población urbana. Bueno, en 1929 el 46%, casi la mitad de la población en Chile, vivía en una ciudad. Era población urbana. Por otro lado, tenemos la explosiva urbanización. ¿Qué quiero decir con eso? Que la masiva migración hace evidente que faltan muchas cosas en la ciudad, que falta mucha infraestructura urbana. ¿Por qué? Porque los habitantes, las personas que van llegando, se van instalando en la periferia de las ciudades, a los alrededores de las ciudades. No se instalan al centro, sino que a los alrededores, a las periferias, a los bordes. Donde el alcantarillado o el agua potable no existía. Donde las condiciones materiales eran pésimas. Donde los servicios básicos, poco ninguno. Entonces eso claramente genera problemas de higiene y de salud. Sumado también que las condiciones de la vivienda donde vivían estas personas eran pésimas. Y por otro lado, no existen regulaciones laborales. Para estas personas no hay leyes laborales. Lo que provoca una explotación de los obreros por medio de jornadas laborales extensas. No tenían días de descanso. Por ejemplo, decían que el video, si no se escuchaba porque fue como medio rápido, no se descansaba los domingos, no hay como días de descanso. Y los salarios eran muy bajos. Y, como vieron en el video, las salitreras se pagaban con fichas. O sea, que las salitreras ni siquiera les pagaban con dinero, era con fichas que solamente lo podían ocupar en las pulperías. Solamente lo podían ocupar en las oficinas salitreras. O sea, que ni siquiera les pagaban plata. O sea, en pésimas condiciones. No había regulación laboral. Y acá les presento alguna fuente visual. Que estoy tapando justo la... Ay, no sé dónde ponerme. Acá. Los conventillos. Los conventillos son donde mucha parte de esta población llegaba a vivir. En las ciudades. Ahora vamos a ver los conventillos en Santiago. Pero claro, son donde muchas personas llegaban a ir. Voy a leer esto primero. Según el censo de 1907, habían 1700 conventillos en Santiago. Es decir, 75.000, se me fue como el número. 75.000 personas vivían en ellos, en estos conventillos. Y Santiago, para que tengan un porcentaje más o menos de cuántas personas vivían en Santiago, Santiago tenía 332.000 millones de habitantes. Por lo tanto, si sacamos un promedio, vivían aproximadamente 47 personas por conventillo. ¿Qué es un conventillo? Solo que están viendo ustedes en estas fotografías de que está acá al lado. Un patio común, al medio, pésimas condiciones de vida. Por ejemplo, no hay suelo, todo esto es barro. Como salía en el video, no hay agua potable. Había solo un baño. No hay alcantarillado. Las aguas servidas pasaban por el medio del conventillo. Higiene, como decía la fuente, miseria, pésimo. Pésimas condiciones para vivir. Y con eso termina la clase. Con esto finaliza la clase. Para la próxima semana, nosotros vamos a seguir con las respuestas que tuvo la gente, la sociedad en frente a la cuestión social. Vamos a ver también la parte del parlamentarismo. Y eso yo creo que vamos a ver en la próxima clase. Bueno, el criterio es el criterio que va a hacer transformaciones de la sociedad chilena al tránsito del siglo XIX al siglo XX. Eso. Con esto termina la clase del día de hoy. Pueden irse a descansar, a hacer las diversas cosas que tienen que hacer. Ya que estamos a lunes, de hecho ni siquiera estamos a domingo. Pueden prepararse para mañana si es que tienen clases, si es que no. Vayan, son libres y termina la clase de hoy. Así que eso. Nos despedimos con un temazo, yo creo.
Que les vaya bien. Estoy pegado con este tema. Gracias a ustedes por estar acá. Que les vaya súper bien. Nos vemos el domingo que viene. A no ser que haya algo que celebrar, no ninguna cuestión así.